En este segundo video relacionado al tema de tromboembolismo pulmonar, se abordará el diagnóstico y tratamiento basado en la Guía Europea del 2019 y en la última actualización de UpToDate. El primer paso en la evaluación diagnóstica va a ser determinar la probabilidad pre-test del paciente que acuda a emergencias o a consulta con el cuadro de tromboembolismo pulmonar. Esta probabilidad pretest nos ayuda a tener una sospecha de que el diagnóstico posible es tromboembolismo pulmonar. Dicha probabilidad clínica o probabilidad pretest va a emplear factores de riesgo y síntomas y signos relacionados a trombosis venosa profunda y a tromboembolismo pulmonar, para lo cual podemos acudir a los criterios de Geneva y criterios de Wells con el objetivo de determinar qué tan posible o qué tan probable es que nuestro paciente tenga dicho cuadro después de que se realicen los exámenes diagnósticos pertinentes. En el caso de los factores de riesgo que evalúan en este caso, los criterios de Geneva, se encuentra una edad mayor a 65 años, historia previa de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, cirugía bajo anestesia general o fractura de miembros inferiores en el último mes, historia de malignidad activa o que haya sido curada en el último año, síntomas. En los síntomas encontramos los dolor unilateral del miembro inferior, indicativo de trombosis venosa profunda, hemoptisis, indicativo de infarto pulmonar, característico del TEP, una frecuencia cardíaca entre 75 a 94, que nos daría un puntaje de 3, o mayor a 95, en el cual el puntaje sube a 5. Dolor a la palpación en miembro inferior y presencia de edema unilateral. Todo esto nos va a dar una probabilidad clínica o pretest baja, intermedia o alta. Esto en cuanto a la parte de los criterios de Geneva, pero principalmente vamos a utilizar los criterios de Wells para este video, los cuales son síntomas clínicos de una trombosis venosa profunda como hinchazón del miembro inferior, dolor a la palpación, edema, lo cual nos va a dar un puntaje de 3. Que el diagnóstico de TEP sea el más probable. Esto nos dará un puntaje de 3. Es decir, que si tenemos, en cuanto a los diferenciales, un diagnóstico que sea más probable que TEP, el puntaje aquí será 0. Una frecuencia cardíaca mayor a 100 nos dará un puntaje de 1.5. Inmovilización por más de 3 días o cirugía en las últimas 4 semanas, un puntaje de 1.5. Historia previa de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, puntaje de 1.5. Hemoptisis en el cuadro actual, punto de 1. Y malignidad, un punto de 1. Aquí de igual manera eh, vamos a tener una probabilidad pretest alta, moderada o intermedia y baja. Baja cuando es menor a 2, cuando se obtiene un puntaje menor a 2, evaluando estos criterios. Moderado cuando es de 2 a 6 y alta cuando es mayor a 6. Ya, si es que tenemos el caso de un paciente con una probabilidad baja, pretest de tromboembolismo pulmonar, lo siguiente a realizar son los criterios de descarte, los criterios PERC. Cuando tenemos que el paciente presenta una probabilidad baja pretest y no cumple con ninguno de los criterios PERC aquí presentados, la posibilidad de diagnosticar TEP con los exámenes Gold Standard va a ser muy baja, por lo cual no se recomienda realizar más exámenes. ¿Cuáles son estos criterios PERC? Son una edad mayor a 50, frecuencia cardíaca mayor a 100, saturación menor a 94, historia de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar previos, cirugía reciente o trauma en las 4 semanas previas, hemoptisis, hinchazón unilateral en miembro inferior y uso de estrógenos, exógenos, ¿no? Como terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivos. Todos estos deben estar ausentes para que nosotros podamos adecuadamente excluir el diagnóstico de TEP. Si es que cualquiera de estos puntos está presente,
Si cualquiera de estos puntos está presente, nosotros no podemos excluir el diagnóstico de TEP y tenemos que proseguir con el algoritmo diagnóstico que seguiremos viendo en este video. Pero sí, la probabilidad pretest es baja y tenemos que ninguno de estos se cumple, si ninguno de estos criterios PERC se cumple, podemos excluir y no debemos realizar más exámenes, que serían innecesarios, sería un costo innecesario para nuestros pacientes. Entonces recordemos, probabilidad pretest baja con Wells menor a 2 y ninguno de los criterios PERC se cumple, excluir diagnóstico de TEP. Otra herramienta muy importante u otro criterio muy importante en la evaluación diagnóstica de un paciente con tromboembolismo pulmonar es el dímero D. Hay que aclarar algo aquí, y es que el dímero D no es, en un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, no nos va a permitir diagnosticar dicho diagnóstico, valga la redundancia, no nos va a permitir establecer dicho diagnóstico. Sin embargo, va a ser útil para o nos va a servir como un criterio que va a incrementar la posibilidad de diagnosticar TEP con exámenes adicionales. O bien de excluir el diagnóstico de TEP en el caso de que se encuentre baja o normal. ¿Por qué? Porque tenemos que el dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, que cuando el dímero D es bajo o está normal o digamos es negativo, el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar es muy poco probable, por lo cual se puede excluir este diagnóstico. Sin embargo, tenemos que presenta un valor predictivo positivo bajo, es decir, que niveles altos de dímero D no nos van a, no significa que necesariamente haya un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, valores altos de dímero D sí nos pueden orientar a que el diagnóstico pueda ser TEP. No nos confirma, para ello necesitamos más exámenes, pero incrementan la sospecha, incrementan la probabilidad de encontrar TEP como diagnóstico. Ahora bien, tenemos que su especificidad es muy baja en adultos mayores. Puede llegar a ser del 10% en pacientes de 80 años o mayores. Por lo cual se debe a diferentes factores. Tenemos que el dímero D puede estar más elevado en estos pacientes, en pacientes con edades avanzadas, por lo cual niveles altos no necesariamente nos van a indicar que el paciente está cursando un, eh, una patología trombótica, por ejemplo. Para ello se recomienda que se utilice un punto de corte ajustado a la edad, es decir, edad por 10. Es la fórmula que se utiliza en estos pacientes mayores a 50 años. Eh, Voy a poner un ejemplo. Digamos, si es que tenemos que un paciente de 80 años tiene un valor de dímero D menor a 800, el diagnóstico de TEP es poco probable. Pero si tiene un valor mayor a 800, puede considerarse seguir con el abordaje diagnóstico. Para un paciente de 70 años con un valor menor a 700, el diagnóstico de TEP es poco probable. Por lo que decimos, porque precisamente tiene un valor predictivo negativo alto, que nos va a permitir excluir el diagnóstico siempre y cuando el dímero D se encuentre normal abajo. Ya, si es que tenemos una probabilidad baja a intermedia, es decir, una probabilidad pretest de Wells menor a 2 o hasta 6, y no se cumple con ninguno de los criterios PERC, más bien, y se cumple con uno o más de los criterios PERC en los que pacientes que tienen probabilidad baja, el siguiente paso es realizar una prueba de dímero D. Si es que esta se encuentra normal, como ya dijimos, excluimos TEP, debido a su valor predictivo negativo alto. Pero si se encuentra elevado, digamos, en pacientes menores de 50 años, el valor es mayor a 500, o en pacientes mayores a 50 años, el valor ajustado a su edad es mayor a dicho punto de corte establecido por esta fórmula de acá, el siguiente paso es realizar una angiografía pulmonar por tomografía computarizada o CTPA, como se
por sus siglas en inglés. Si tenemos que la probabilidad pretest es alta, es decir, un Wells mayor a 6, la realización de dímero D ya no es necesaria en este caso. Dímero D ya no se realiza, sino que directamente nos vamos a al CTPA, puesto que lo más probable es que el dímero D se encuentre elevado en estos pacientes y en este caso no sería tan necesario realizarlo, sino que directamente ir hacia el gold estándar para el diagnóstico de TEP. Con lo anterior, como ya mencioné, el gold estándar diagnóstico para los pacientes con sospecha de TEP va a ser la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Va a ser el gold estándar en estos casos. Tenemos que presenta un valor predictivo positivo alto si es que la probabilidad pretest es intermedia alta. Es decir, si es que tenemos un Wells mayor a 2, mayor a 6, con una probabilidad intermedia alta, y tenemos un hallazgo positivo o relacionado a TEP, podemos diagnosticar esta enfermedad. Pero principalmente la angiografía pulmonar por tomografía computarizada nos va a permitir descartar este diagnóstico. Tiene un valor predictivo negativo alto, es decir, que cuando no está presente un hallazgo relacionado a TEP es porque realmente no hay TEP. Y esto principalmente para pacientes con probabilidad clínica baja, aunque independientemente de que esté baja, intermedia o alta, el no encontrar hallazgos relacionados a tromboembolismo pulmonar en la mayoría de casos nos va a permitir descartar esta enfermedad. Una de las contraindicaciones que tenemos para el uso de esta prueba diagnóstica va a ser el embarazo. Pacientes embarazadas van a tener contraindicación de esta prueba debido al riesgo, a la radiación. Es decir, no se puede irradiar a estas pacientes. Y así es que tenemos que en el hospital no se cuenta con esta prueba, con la angiografía pulmonar por tomografía. Hay alternativas. Entre ellos se encuentra, o la segunda línea sería la cintigrafía pulmonar, que es una prueba en la cual se evalúa o se busca evaluar alteraciones en la ventilación-perfusión o mismatch en cuanto a la ventilación-perfusión de estos pacientes. Y principalmente lo que esperamos encontrar si es que el diagnóstico fuera TEP es una perfusión baja en determinadas zonas del pulmón, lo cual nos estaría indicando una obstrucción que impide el flujo adecuado de sangre en determinadas zonas pulmonares. Con esto podríamos diagnosticar tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, presenta una menor sensibilidad que la tomografía computarizada. Es decir, que si tenemos un hallazgo negativo en la cintigrafía pulmonar, si no hallamos nada, no se puede descartar por completo el diagnóstico de TEP debido a su baja sensibilidad. Ya, en segundo lugar, como herramienta imaginológica para el diagnóstico y también para la estratificación de pacientes con tromboembolismo pulmonar se encuentra la ecocardiografía. Si recordamos la fisiopatología y las manifestaciones del tromboembolismo pulmonar, veremos que debido al incremento de la presión arterial pulmonar secundaria a la obstrucción por el émbolo, puede llegar a haber disfunción en el ventrículo derecho, que no está adaptado a manejar grandes presiones, adaptado a grandes esfuerzos, como si lo está el ventrículo izquierdo. Con lo cual va a producirse disfunción, va a producirse insuficiencia cardíaca derecha, junto con signos y síntomas relacionados a lo mismo, y vamos a poder evidenciar mediante métodos de imagen como la ecocardiografía disfunción del ventrículo derecho, lo cual, como ya les menciono, nos puede ayudar en el diagnóstico en ciertos casos, pero principalmente para estratificar a los pacientes de acuerdo a cuál es su riesgo de mortalidad, cuál es su severidad. Ya. En el caso de que no contemos con la disponibilidad de un tomógrafo, no se pueda realizar una prueba de angiografía pulmonar por tomografía,
y no tengamos tampoco acceso a una cintigrafía pulmonar, pacientes con alta sospecha, pretest, con alta sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar y que tengan hallazgos positivos en la ecocardiografía o en el eco de miembros inferiores, podemos llegar al diagnóstico de TEP. Se puede llegar a diagnosticar TEP, sí, y se puede tratar como un TEP, ya sin necesariamente haber evidenciado la presencia del émbolo, del trombo a nivel de, eh, de la circulación pulmonar mediante la tomografía. Ya, esta prueba no está indicada en pacientes con estabilidad hemodinámica más baja probabilidad pretest. Es decir, principalmente las vamos a utilizar en pacientes con inestabilidad hemodinámica para evidenciar disfunción del ventrículo derecho y que tengan una probabilidad intermedia alta de que el diagnóstico sea un TEP. Y como les digo, lo vamos a utilizar en la parte diagnóstica siempre y cuando ninguno de estos dos esté disponible y la probabilidad sea alta. Ya, ¿qué es lo que vamos a buscar en la ecocardiografía? Vamos a buscar hallazgos de disfunción ventricular derecha. Vamos a sin embargo, la limitación de la ecocardiografía es que es poco sensible y poco específica. Es decir, que hallazgos negativos en la ecocardiografía no nos van a permitir descartar TEP. Ahí, asimismo, hallazgos positivos de disfunción ventricular derecha en la ecocardiografía no nos van a permitir diagnosticar por completo TEP. Debido a esto mismo, baja sensibilidad y baja especificidad. Pero en el caso de que no contemos con ninguno de estos pruebas diagnósticas mediante imagen y tenemos una alta sospecha, bueno, se puede llegar al diagnóstico, como les mencioné. También nos va a ser muy útil en pacientes cuyo diagnóstico no es TEP para realizar el diferencial. Nos va a permitir determinar si es que existe un tapón pericárdico que puede explicar la inestabilidad hemodinámica. Nos va a permitir determinar si es que existe alguna alteración valvular que pueda ser secundaria a la disfunción ventricular derecha relacionada al TEP o pueda ser de otra etiología. ¿Ya qué es lo que se va a buscar en la ecocardiografía? Principalmente vamos a tratar de buscar dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho e incluso la formación de trombos a nivel del ventrículo derecho. Ya, al no ser radiólogo, eh, no puedo llegar a explicar todos los hallazgos que pueden encontrarse en la ecocardiografía, pero algunos de los más fáciles de comprender para cualquier estudiante son los que aquí les presenté. Son un alargamiento del ventrículo derecho en el eje paraesternal largo. Buscamos encontrar en estas tres de acá una dilatación del ventrículo derecho, que nos indique una alteración o una disminución en su función secundaria al posible tromboembolismo pulmonar. Otro hallazgo es dilatación del ventrículo derecho con un ratio o con un índice mayor a 1 entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esto básicamente va a relacionar el diámetro del ventrículo derecho y el diámetro del ventrículo izquierdo, y si es un valor mayor a 1, nos estaría indicando disfunción del ventrículo derecho con alargamiento, puesto que normalmente va a ser menor a 1 porque el ventrículo izquierdo normalmente es más grande, tiene eh, un mayor volumen y un mayor diámetro. Otro de los hallazgos que podemos encontrar es el signo de McConnell, en el cual se evidencia una aquinesia o una asinesia de la pared libre del ventrículo derecho con una función normal o contractilidad normal del ápex ventricular, el ápex cardíaco. De igual manera vamos a encontrar aplanamiento del septo interventricular que normalmente suele disponerse de esta manera, con una ligera curvatura hacia la derecha. Pero en casos de disfunción ventricular derecha, el septo va
a aplanarse, es decir, va a desplazarse hacia la izquierda e incluso puede llegar a curvarse hacia la izquierda. Después tenemos el hallazgo de un trombo en en el corazón derecho, lo cual nos estaría indicando una posible éstasis sanguínea en dicho nivel por una baja funcionalidad del ventrículo derecho. Ya después tenemos la ecocardiografía por compresión, con la cual buscamos diagnosticar una trombosis venosa profunda. Ya también puede ser útil el ecodoppler y bueno, todas estas pruebas pueden realizarse fácilmente durante el mismo procedimiento, con lo cual buscamos encontrar este diagnóstico que nos ayude a llegar o más bien a encontrar la etiología de un posible tromboembolismo pulmonar. Ya, tenemos que en pacientes con una alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, en quienes no haya la disponibilidad de una tomografía, de una prueba de angiografía pulmonar por tomografía, se puede llegar al diagnóstico, como ya les mencioné, al evidenciar mediante la ecocardiografía o el eco de miembros inferiores hallazgos positivos para estos eventos tromboembólicos. Por lo tanto, si la probabilidad pretest es alta, un Wells mayor a 6, no tenemos disponibilidad de un CTPA y los hallazgos en miembros inferiores y en el corazón derecho son positivos, el diagnóstico de TEP puede ser realizado, aunque no es necesario que estén presentes ambos hallazgos. Puede que solo encontremos disfunción del ventrículo derecho o que solo encontremos trombosis a nivel de miembros inferiores y con ello llegar al diagnóstico y tratar rápidamente. Ya, en segundo lugar, una vez que ya se establece el diagnóstico a través de lo anterior mencionado, es importante estratificar por riesgo y mortalidad temprana o riesgo de mortalidad temprana a los pacientes, por severidad y riesgo de mortalidad temprana. Para ello vamos a evaluar criterios clínicos en los cuales principalmente vamos a tratar de buscar signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica, de falla cardíaca derecha y de falla respiratoria. También haremos uso de criterios imagenológicos como a través de la ecocardiografía o también a través de la misma prueba diagnóstica que es el CTPA, en lo cual, como ya mencioné, vamos a tratar de buscar hallazgos de disfunción ventricular derecha, como por ejemplo, o el que más se utiliza es el índice o ratio diámetro ventrículo derecho sobre ventrículo izquierdo mayor a 1, o en algunos casos se utiliza como valor de corte 0.9. Y en los criterios de laboratorio, troponinas y péptido natriurético nos estarían indicando una alteración o un daño en el ventrículo derecho. En el caso de troponinas nos estaría indicando que hay ya como tal daño celular a nivel de la pared ventricular, que ya hay daño de los cardiomiocitos, por lo tanto están liberando troponinas. Y en el caso del péptido natriurético, por ejemplo, el BNP o el hallazgo de niveles elevados de NT-BNP, pro-BNP, nos estaría indicando que hay dilatación del ventrículo derecho, pudiendo relacionarlo a disfunción de este compartimento. Niveles elevados de lactato, indicativos de hipoxia tisular por el menor gasto cardíaco del ventrículo derecho y por ende ventrículo izquierdo, y copeptina, que es un péptido liberado junto con la vasopresina en respuesta a baja presión, por ejemplo. Todo esto nos estaría indicando, estos criterios de laboratorio nos estaría indicando alteraciones tanto en el corazón como las consecuencias de dicha alteración en el corazón y de consecuencias de este inestabilidad o hallazgos que se relacionen con una inestabilidad hemodinámica, que conduzca a una baja perfusión tisular. Ya, con todo ello,
y adicional a lo anterior se va a realizar o se va a determinar la severidad del TEP mediante el índice de severidad de tromboembolismo pulmonar, conocido también como PESI o índice PESI, que nos ayuda a determinar la severidad del cuadro del paciente. Van a evaluarse algunos criterios, con lo cual buscamos determinar el riesgo de mortalidad durante los 30 días siguientes al diagnóstico de los pacientes, basándonos únicamente en los hallazgos clínicos realizados y en las comorbilidades del paciente. Y en base a todos a estos criterios vamos a estratificar a los pacientes en severidad eh, eh, PESI, lo cual vamos a expresarlo como riesgo PESI clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Y aquí en el porcentaje tenemos que dependiendo de cada clase de severidad, corresponde a la mortalidad o al riesgo de mortalidad en los 30 días siguientes al diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, que si el paciente presenta una severidad con riesgo clase 5, el riesgo de mortalidad en los 30 días siguientes al diagnóstico es de 27.1, es elevado. Ya. Una vez tenemos todo esto en consideración y se realizan todos estos exámenes correspondientes, se evalúan todos estos criterios, vamos a poder determinar el riesgo de mortalidad temprana. Comencemos por los pacientes que se presentan con inestabilidad hemodinámica. Si este criterio está presente, el paciente directamente va a riesgo alto de mortalidad temprana una vez se determina o se diagnostica el TEP. Ya no es necesario que tengamos cumplamos con ninguno de estos criterios, sean biomarcadores cardíacos elevados, evidencia de disfunción ventricular derecha por la ecocardiografía o por la tomografía, o la severidad a través del PESI. Solo con este criterio ya podemos determinar inestabilidad hemodinámica o estratificarlos en esta categoría. Pero para el resto de pacientes que no presentan inestabilidad hemodinámica es necesario realizar toda esta valoración. Pacientes con riesgo intermedio alto serán quienes tienen biomarcadores cardíacos elevados y se les evidencia disfunción ventricular derecha a través de la imagen. Pacientes con riesgo intermedio bajo serán quienes tienen solo uno de estos dos criterios presentes. Ya, e independientemente de lo que se obtenga en la parte imagenológica y de laboratorio, o más bien, independientemente de lo que se encuentre en la severidad clínica, en la severidad PESI, vamos a estratificarlos en intermedio alto o intermedio bajo, basándonos en estos dos criterios de acá. Ya, y en pacientes se determina que los pacientes presentan un riesgo de mortalidad temprana baja si es que no tienen inestabilidad hemodinámica, no presentan severidad o no presentan un PESI mayor a 3, es decir, se encuentran entre PESI 1, PESI 2 con un TEP no tan severo, no se les evidencia inestabilidad hemodinámica, no es necesario realizar los criterios de laboratorio, no es necesario evaluar estos criterios de laboratorio. Estos pacientes directamente serán categorizados como riesgo de mortalidad baja. Una vez hemos cubierto la parte diagnóstica de tromboembolismo pulmonar, en lo que corresponde al tratamiento y en particular al tratamiento de fase aguda de esta enfermedad, tenemos que lo más importante, en primer lugar, es estabilizar al paciente en caso de que éste lo requiera. Para ello, tenemos que, si es que la saturación de oxígeno es menor al 90%, está indicado oxígeno suplementario. Si con la terapia de oxígeno suplementario no mejora, es decir, no hay una mejoría en la saturación de oxígeno, no logra subir por encima de 90%, está indicada la ventilación mecánica, que puede ser no invasiva o, dependiendo del caso, invasiva. Y aquí hay algo a considerar, algo a tener en consideración, y es que por más que nosotros administremos oxígeno, por más que utilicemos ventilación mecánica, incluso invasiva, si es que el paciente no es reperfundido adecuadamente, si es que éste lo requiere, la oxigenación de la sangre no va a mejorar,
la saturación no va a mejorar, puesto que si recordamos la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, la causa de esta baja oxigenación de la sangre no va tanto por la parte ventilatoria, sino que principalmente se debe a una disminución en la perfusión. Tenemos que, en cuanto a este índice ventilación-perfusión, lo que principalmente va a estar afectado es la Q, la perfusión. Por ello, si es que nosotros aumentamos la ventilación de cualquier manera, puede que la oxigenación no mejore. Entonces, en lo que tenemos que enfocarnos es acá, es en la reperfusión que ya vamos a ver posteriormente. Pero en todo caso, hay algunas precauciones que debemos tener en cuanto a la ventilación mecánica y en particular con la presión positiva. Tenemos que si hay un incremento de la presión positiva a nivel del parénquima pulmonar, puede disminuir el retorno venoso. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si disminuye el retorno venoso, puede que disminuya o va a disminuir la precarga posteriormente en el ventrículo izquierdo, lo cual puede disminuir el gasto cardíaco, puede disminuir la presión, puede inestabilizar al paciente. Y si nuestro paciente ya se presenta con una inestabilidad hemodinámica, con una presión baja, con una disfunción ventricular derecha, y no tenemos cuidado en cuanto a la ventilación mecánica, la presión positiva, todo esto puede empeorar el cuadro del paciente. Otra precaución es en cuanto al uso de anestésicos, en particular aquellos que tienen un efecto hipotensor, aquellos que disminuyen la presión arterial, por lo mismo que ya acabamos de mencionar, puede inestabilizar al paciente. En cuanto al manejo hemodinámico de los pacientes, al uso de fluidos, al uso de inotrópicos, al uso de vasoconstrictores, vasoactivos, para los pacientes que están hemodinámicamente inestables, para aquellos que están hipotensos, tenemos que si el paciente se presenta con hipotensión, pero su presión venosa sistémica es baja, por ejemplo, pacientes hipovolémicos, se puede optar por iniciar un reto de fluidos, aquel en el cual se utiliza 500 mililitros de solución salina o lactato Ringer, se los administra en 15 a 30 minutos y se observa si es que hay una mejoría en cuanto a puede ser en cuanto a la presión arterial, en cuanto a la función contráctil del corazón, y por ende es importante monitorear. Pero si es que obtenemos una respuesta adecuada, se puede continuar con los fluidos. Sin embargo, si es que con este reto de fluidos se observa que hay una disminución en la función ventricular derecha, lo siguiente a realizar es más bien retirar los fluidos, no administrar más fluidos, puesto que podemos empeorar el cuadro del paciente. Y así es que nuestro paciente entra en shock o se presenta con shock, la emergencia, evidentemente en estas situaciones el paciente deberá ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, si es que el paciente presenta shock, el primer agente vasoactivo va a ser la norepinefrina. Si es que el paciente presenta una presión arterial normal, pero el índice cardíaco es bajo, no está indicado en todos los pacientes, depende de la evaluación de la función ventricular derecha, pero puede considerarse el uso de dobutamina o de levosimendan. Si el paciente se presenta con paro cardíaco, lo indicado es, eh, bueno, principalmente realizar una trombólisis acelerada, que ya vamos a explicar posteriormente, pero en todo caso, hasta que este procedimiento pueda realizar ACLS. Una vez eh, se realiza la trombólisis acelerada, se debe proseguir con ACLS, unos 60, 90 minutos mínimo, o cuanto se requiera hasta que el paciente logre estabilizarse, hasta que logremos un ritmo adecuado, una función cardíaca adecuada. Ya. En segundo lugar, una vez hemos mencionado lo de la estabilización del paciente, tenemos que la base del tratamiento del tromboembolismo pulmonar y en general del tromboembolismo venoso es la anticoagulación. Para ello, es fundamental tener en consideración la estratificación
por riesgo en los pacientes con TEP. Veamos, si el paciente se encuentra en riesgo bajo a intermedio, vamos a iniciar anticoagulación con una heparina o con fondaparinux. Es decir, tenemos un paciente y lo evaluamos, tiene riesgo bajo a intermedio. Puede incluso no llegarse a, bueno, en particular en los casos de riesgo intermedio, puede que el paciente no llegue eh, a diagnosticarse ya con la imagen, con tromboembolismo pulmonar, pero ya iniciarse la anticoagulación si es que presenta riesgo intermedio. Pero bueno, si el riesgo es bajo a intermedio, iniciamos con heparina de bajo peso molecular o con fondaparinux subcutáneo. Eh, Esto en cuanto a la anticoagulación en la fase inicial. Ya, una vez que cumplimos con el esquema que ya voy a explicar adelante, debemos cambiar a la terapia ya de mantenimiento, la anticoagulación de mantenimiento. Si es que tenemos que la primera línea o lo recomendado por las guías es el uso de anticoagulación oral directa, es decir, inhibidores directos del factor 10 activado o inhibidores de la trombina. Ya. Si es que tenemos contraindicación para el uso de esta terapia anticoagulante directa, por ejemplo, un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, si tenemos esta contraindicación presente, una falla renal, entonces esta terapia no está indicada. Y el siguiente paso es administrar warfarina. Pero si es que no hay ninguna contraindicación para su uso, lo recomendable es iniciar con esta terapia, que puede ser apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Ya, vámonos a la otra situación. Si es que el riesgo es alto, es decir, si el paciente presenta con inestabilidad hemodinámica y disfunción del ventrículo derecho, vamos a iniciar con anticoagulación, pero en este caso va a ser con heparina no fraccionada, puesto que esta va a administrarse por vía intravenosa, puede ser titulable y puede ser, y más bien va a ser retirada una vez que iniciemos con la terapia de reperfusión. Y una vez se consigue la reperfusión, el siguiente paso es iniciar anticoagulación, ya que puede ser anticoagulación ya para mantenimiento. Y nos vamos a esta parte del algoritmo. Ya, un poco más detallada la parte de la terapia anticoagulatoria. En cuanto a al manejo agudo y de mantenimiento, es que en pacientes con riesgo bajo a intermedio, tenemos dos opciones. Aquí les presento dos opciones. La primera es que en estos pacientes, quienes no requieren reperfusión inmediata, quienes no requieren reperfusión en general, la primera opción es iniciar heparina de bajo peso molecular, como enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo subcutáneo 2 veces al día por 4 a 5 días como terapia anticoagulatoria inicial, como terapia de anticoagulación inicial. O también puede ser fondaparinux. Tenemos diferentes dosis, 5 miligramos si el paciente pesa menos de 50 kilogramos, 7,5 miligramos si el paciente pesa entre 50 y 100 kilogramos, o 10 miligramos si el paciente pesa más de 10 kilogramos una vez al día. De igual manera, subcutáneo. Ya, una vez que se ha cumplido con estos 4 a 5 días de heparina o de fondaparinux, lo siguiente es, de nuevo, evaluar si hay alguna contraindicación para el uso de anticoagulantes directos, orales, como la falla renal. Si es que hay contraindicación para su uso, entonces la segunda línea va a ser para el mantenimiento, warfarina. Ya, y aquí en cuanto a la warfarina, vemos que se puede iniciar en el día 1, es decir, se puede iniciar incluso en el primer día que nosotros administramos la heparina, o puede administrarse también en el quinto día, típicamente. Ya,
digamos, si es que se administra la warfarina en el día uno, puede que necesitemos la heparina por unos 4 a 5 días. Es decir, vamos a mantener la heparina 4 a 5 días si es que la warfarina la iniciamos en el día uno. Pero si es que iniciamos la warfarina en el día 5 de la terapia con heparina, podemos prolongar el uso de la heparina hasta 10 a 14 días. En tanto, se consigue un INR de entre 2 y 3. Ya ese es el objetivo de la terapia con warfarina, es alcanzar un INR de 2,5, un rango de 2 a 3. Ya, vamos a iniciar con 10 miligramos de warfarina si es que el paciente es menor de 60 años o 5 miligramos si el paciente es mayor de 60 años. Ya, y como les digo, el objetivo es alcanzar un INR de 2,5 por 2 días seguidos y ya esa será la dosis que le dejaremos al paciente por el tiempo que éste requiera de warfarina. Si es que no hay ninguna contraindicación para el uso de los anticoagulantes orales directos, la terapia de mantenimiento va a ser dabigatran, 150 miligramos 2 veces al día, o también puede ser rivaroxaban, con las dosis que están acá presentadas. Rivaroxaban, eh, puede ser también apixaban, con las mismas dosis que ya les voy a decir. Puede ser cualquiera de los tres. O también hay más opciones, pero estos son los que más se utilizan y los que más han sido estudiados para el uso en tromboembolismo pulmonar. Ya, la opción 2 en estos pacientes con riesgo bajo a intermedio, para la terapia aguda, tenemos que se puede iniciar directamente con rivaroxaban, 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas. O también apixaban, 10 miligramos 2 veces al día por 7 días. Esto como terapia aguda. En este caso no vamos a necesitar heparina. No vamos a necesitar heparina. Podemos iniciar directamente con estos dos fármacos. Y para el mantenimiento, tenemos que se va a incrementar la dosis de rivaroxaban a 20 miligramos 2 veces al día. Y apixaban, por otro lado, va a disminuir la dosis a 5 miligramos 2 veces al día o 2,5 miligramos 2 veces al día si el paciente va a requerir una terapia mayor a 6 meses de anticoagulación. Ya, en cuanto a la duración mínima, tenemos que es 3 meses. 3 meses va a ser el, el tiempo mínimo que nosotros vamos a administrar esta terapia de anticoagulación. Puede extenderse hasta 6, 12 meses o puede darse de manera permanente, de manera indefinida. Va a depender de varios factores, pero lo principal es 3 meses, porque si es que se administra anticoagulación en menos de ese tiempo, menor a 3 meses, se ha visto que hay un mayor riesgo de recurrencia. Ya, una vez cubierta la terapia de anticoagulación, en lo que corresponde a reperfusión, este va a estar indicado principalmente en pacientes con alto riesgo, aquellos con inestabilidad hemodinámica, con disfunción del ventrículo derecho documentado. Es ideal en las primeras 48 horas, pero puede ser viable hasta 14 días de iniciado los síntomas. Algo a mencionar aquí es que puede llegar a considerarse en pacientes con riesgo intermedio alto, ya, pero es eh, en determinados casos, no va a ser en todos. Debe estudiarse adecuadamente al paciente y ver si es viable esta terapia, si es recomendada. Pero en pacientes con alto riesgo va a estar indicado en todos. Y en las opciones terapéuticas tenemos que la primera línea, la que siempre vamos a considerar es la trombólisis sistémica. Esta va a ser la de primera línea, como les menciono. Pero si esta está contraindicada, lo siguiente a considerar es reperfusión percutánea guiada por catéter, en la cual se va a utilizar un catéter, como el nombre lo indica, y se va a tratar de, digamos así, destruir al trombo o al émbolo, accediendo a través del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar. Puede ser conseguirse una ruptura mecánica o puede ser una ruptura mediada por ultrasonido. Y además puede, en esta misma estrategia, utilizarse eh, trombólisis, pero in situ, a nivel de donde está el émbolo.
Y la otra opción es embolectomía quirúrgica. Ya, en cuanto a la trombólisis sistémica, la terapia de primera línea va a ser el uso de eh, a- activadores tisulares del plasminógeno recombinantes, como la alteplasa. Hay otras opciones, pero esta es la que más se tiene documentada, la alteplasa. Otras opciones ya un poco descontinuadas, ya no tan utilizadas, son la streptokinasa y la uroquinasa. En el caso de la alteplasa, se ha visto que no requiere descontinuación de la heparina no fraccionada, que como vimos es la terapia anticoagulatoria inicial en pacientes con riesgo alto, con inestabilidad hemodinámica, aunque su descontinuación o uso durante esta terapia, bueno, va a considerarse dependiendo de cada caso. Pero en general, de lo que leí, se vio que o se recomendaba descontinuar en general cualquier heparina durante este proceso de trombólisis. Ya, en el caso de la streptokinasa o uroquinasa es estrictamente necesario descontinuar la heparina no fraccionada. El riesgo de sangrado es importante, debe considerarse, ya, y se ha visto que en los pacientes que son sujetos a trombólisis sistémica, el 9.9% tiene riesgo de sangrado severo y el 1.2% tiene riesgo de hemorragia intracraneal. Ya, para ello es sumamente importante considerar las contraindicaciones para fibrinólisis. Pacientes que no van a ser candidatos para esta terapia de trombólisis sistémica y que va a requerirse una reperfusión guiada por catéter o embolectomía quirúrgica. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Historia de ACV hemorrágico o accidente cerebrovascular de origen desconocido, accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque sabemos que los tumores tienen o sea, presentan neovascularización con vasos que no son 100% normales, 100% funcionales y que tienen mayor tendencia al sangrado. Si es que el paciente presentó un traumatismo mayor, cirugía o alguna lesión en la cabeza en las 3 semanas previas. Si el paciente presenta una diátesis hemorrágica o si presenta sangrado activo. Estas son contraindicaciones absolutas, es decir, que si alguna de estas está presente, la fibrinólisis no está indicada de ninguna manera. Pero también existen las contraindicaciones relativas, es decir, en las cuales puede o puede no considerarse el uso de fibrinólisis. Y hay que valorar bastantes aspectos. Ya, si es que el paciente ha presentado un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, si es que el paciente ya se encuentra en anticoagulación oral previa si ya se encontraba en anticoagulación oral antes de el episodio de tromboembolismo pulmonar, si es una paciente embarazada o que o que se encuentra en la primera semana posparto, si tuvo una resucitación traumática, ya digamos debido a un paro cardíaco. Eh, si es que el paciente se presenta con hipertensión refractaria, es decir, una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y ya se encuentra tomando 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético. En esos casos puede contraindicarse el uso de fibrinolíticos debido al alto riesgo de sangrado. Si es que el paciente presenta una enfermedad hepática avanzada debido a, recordemos, estos pacientes ya no producen anticoagulantes, perdón, ya no producen factores de la coagulación. Por lo tanto, si nosotros anticoagulamos, el riesgo de hemorragia es muy considerable. Ya si es que el paciente presenta endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa, o si presenta un sitio de punción no compresible. Es decir, si es que el paciente está sangrando por cualquier parte del cuerpo y este sangrado no puede ser detenido por compresión. Y estas son algunas contraindicaciones relativas. Eh, ya, en cuanto a la terapia como tal de fibrinólisis, si es que se utiliza alteplasa, se recomienda
100 miligramos en 2 horas. Se recomienda administrar este fármaco en 100 miligramos durante 2 horas en infusión continua. Pero si es que se requiere la terapia acelerada, ya, si requiere la terapia acelerada, eh, por ejemplo, en pacientes con una inestabilidad hemodinámica extrema, se recomienda 0,6 miligramos por kilogramo en 15 minutos, a una dosis máxima de 50 miligramos. Y aquí están la dosificación de los otros tipos de activadores tisulares del plasminógeno. Ya. Bueno, una vez mencionado lo de anticoagulación y lo de la reperfusión, veamos eh, este algoritmo. Tenemos un tromboembolismo pulmonar agudo. El primer paso es iniciar anticoagulación en todos los pacientes. Recordemos, si es que es riesgo intermedio alto, riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo, riesgo bajo, iniciamos con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux. Si es con riesgo elevado, vamos a iniciar con heparina no fraccionada, intravenosa. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica con disfunción del ventrículo derecho, nos preguntamos, ¿hay contraindicación para trombólisis o para fibrinólisis? Si es que la hay, como las contraindicaciones que les acabo de presentar. eh, Aquí era al revés, lo siento. Aquí es no y aquí es sí. Si es que hay contraindicación para fibrinólisis, vamos a emplear embolectomía quirúrgica o reperfusión percutánea mediada por catéter. Si es que no hay contraindicación para la trombólisis, está indicado, ¿ya? Eh, si es que a pesar de que se realiza esta intervención, esta trombólisis sistémica, no se consigue estabilidad hemodinámica, se puede considerar realizar trombólisis sistémica por segunda ocasión o considerar cualquiera de estas opciones, si es que no se consigue estabilidad hemodinámica con la primera intervención trombolítica. Pero si es que se consigue estabilidad hemodinámica, vamos a esta parte del algoritmo, anticoagulación y monitoreo en el hospital. Si es que el paciente no se presenta con inestabilidad hemodinámica, es decir, riesgo intermedio, riesgo bajo intermedio, debemos evaluarlos para la estratificación. Y algo que olvidé mencionar acá es que si el paciente ya se presenta con inestabilidad hemodinámica y disfunción ventricular derecha, ya no es necesario estratificarlos por riesgo, ya automáticamente saltan al riesgo alto y deben ser manejados como tal. Pero si es que no presenta inestabilidad hemodinámica, debemos estratificar a los pacientes de acuerdo a su riesgo. Si es que el riesgo es intermedio alto, intermedio bajo, iniciamos anticoagulación, más bien hospitalizamos e iniciamos anticoagulación y tenemos que monitorear con el objetivo claro, observar si es que el paciente presenta signos o hallazgos de inestabilidad hemodinámica que requieran reperfusión. Ese es el objetivo de monitorear y hospitalizar a los pacientes. Y ahí si es que el paciente presenta riesgo bajo, ya recordemos con Wells, sí, con Wells menor a 2, eh, y, y con ausencia de disfunción del ventrículo derecho, no tiene marcadores cardíacos elevados, y el PESI es de 1 o de 2, de clase 1 de clase 2, lo consideramos como riesgo bajo y tenemos que evaluar los criterios de Gestia. ¿Qué son los criterios de Gestia? Básicamente con estos determinamos si es que el paciente puede ser tratado de manera ambulatoria, es decir, puede ser ya remitido al hospital o necesita hospitalización para monitorizarlo. Vamos a ver cuáles son. Ya algo a mencionar en cuanto a los criterios de Gestia es que ninguno de estos debe estar positivo para nosotros poder descartar al paciente y manejarlo ambulatoriamente. Pero si cualquiera de uno es positivo, si cualquiera de estos respondemos sí, entonces el paciente debe ser hospitalizado y monitoreado. Ya, ¿cuáles son los criterios de Gestia? Tenemos que si el paciente está hemodinámicamente inestable, si se necesita trombólisis o embolectomía, debido a lo mismo, a inestabilidad hemodinámica, si presenta sangrado activo o alto riesgo de sangrado,
si ha requerido por más de 24 horas oxígeno suplementario para mantener una saturación mayor al 90%, eh, si es que se le diagnosticó tromboembolismo pulmonar estando ya en terapia de anticoagulación, si presenta dolor severo que requiera medicación intravenosa por más de 24 horas, si tiene alguna razón médica o social para requerir manejo hospitalario por más de 24 horas. Por ejemplo, un paciente adulto mayor que, que viva solo puede requerir estar hospitalizado por no tener un soporte adecuado en casa. Ya, un aclaramiento de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Ya un paciente con una insuficiencia renal va a requerir hospitalización, especialmente aquellos con ya un cuadros severos, ya con una enfermedad renal crónica clase 4, clase 5, por ejemplo. Si presenta daño hepático severo, si la paciente está embarazada, o si tiene historia de trombocitopenia inducida por heparina. Si cualquiera de estos está presente, pues eh, nos vamos a hospitalización, anticoagulación, monitoreo. Si no cumple con ninguno, podemos descartarlo y manejarlo ambulatoriamente. Y finalmente, si eh, en el manejo inicial del paciente que ha sido diagnosticado con tromboembolismo pulmonar, este presenta contraindicaciones absolutas para el uso de anticoagulantes, ya en el manejo agudo, lo indicado es la colocación de un filtro de vena cava inferior, ya que digamos, nos encontramos en la vena cava inferior, se coloca un dispositivo que literalmente funciona como un filtro y que impide el paso de trombos, de émbolos, de la circulación venosa en dirección al corazón derecho. Es el objetivo de estos filtros de vena cava inferior, evitar que lleguen trombos o émbolos de la circulación venosa al corazón. Ya, otras indicaciones para el uso para implantar un filtro de vena cava inferior es el tromboembolismo recurrente a pesar de anticoagulantes. Y también prevención primaria en pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso. Estas son indicaciones para su colocación. Pero recordemos, en el manejo agudo, si el paciente no puede recibir anticoagulantes de ninguna manera, está indicado el filtro de vena cava inferior. Ya, algo a mencionar en este punto es que este filtro disminuye la recurrencia de eh, tromboembolismo pulmonar, sin embargo, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, ya debido a que al no permitir el paso del trombo y al probablemente generar una éstasis venosa, una éstasis sanguínea, puede incrementar el riesgo de trombos por debajo de ese nivel. Ya, y finalmente, en cuanto al filtro de vena cava inferior, este no disminuye la mortalidad asociada a tromboembolismo venoso. Bueno, y eso es de lo que respecta en cuanto al diagnóstico y tratamiento de tromboembolismo pulmonar. Eh, Aquí finalmente les presento algoritmos sacados del UpToDate relacionados tanto al diagnóstico como al tratamiento para reforzar lo aprendido en este video. Ya, en la parte de diagnóstico. Eh, en la evaluación de un paciente con baja probabilidad de tromboembolismo pulmonar, paciente no embarazado, es decir, que tiene un puntaje de Wells menor a 2, es decir, riesgo o probabilidad baja pretest, eh, si es que eh, recordemos estos criterios PERC, criterios de descarte. Si es que alguno de estos está presente, y así es que alguno de estos está presente, eh, debemos realizar un dímero D, ¿ya? Si es que
ninguno de estos está presente y tenemos un paciente con baja probabilidad pretest, si ninguno de los criterios PERC está presente y tenemos una baja probabilidad pretest, se puede descartar tromboembolismo pulmonar y no se requiere más exámenes. Pero si ves baja probabilidad pretest, pero alguno de estos está presente, es decir, si el paciente está con hemoptisis, si ha usado estrógenos, si es mayor de 50 años, si tiene historia de trombosis venosa profunda o de tromboembolismo pulmonar, se requiere realizar un dímero D. Ya, si es que el dímero D en estos casos de riesgo bajo es menor a 500 nanogramos por mililitros o ajustado a la edad del paciente con la fórmula que habíamos mencionado antes, es decir, edad por 10, se puede excluir el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pero si es que el valor es mayor a 500 en pacientes menores a 50 años o ajustado a la edad, con el punto de corte ajustado a la edad, es mayor ese valor, debemos realizar una angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Ya, si es que no hay disponibilidad de la tomografía, podemos realizar una cintigrafía pulmonar. Ya, pero si es que está disponible y tenemos un hallazgo positivo para TEP, diagnosticamos TEP. Si está negativo, excluimos TEP debido a su gran valor predictivo negativo. Ya, en pacientes que se realiza una cintigrafía pulmonar, si evidenciamos que hay una disminución en la perfusión, si es que claro, si es que se evidencia una disminución en la perfusión, podemos, o sea, no se llega directamente al diagnóstico, sino que se requieren más exámenes para poder diagnosticar. Ya, pero si es negativo, se puede eh, excluir el diagnóstico de TEP. Es decir, la cintigrafía pulmonar tiene un gran valor predictivo negativo, pero un valor predictivo positivo bajo. Por lo tanto, en casos positivos necesitamos más exámenes. Ya. Eh, en pacientes con riesgo intermedio de tromboembolismo pulmonar, es decir, un puntaje de Wells entre 2 y 6, directamente no consideramos los criterios PERC y nos vamos directamente a la medición del dímero D. Si es que el dímero D es menor a 500, podemos excluir el diagnóstico de TEP. Pero si es mayor a 500 o mayor al punto de corte ajustado a la edad, realizamos de nueva cuenta una tomografía, una angiografía pulmonar por tomografía. Si es positiva, TEP. Si es negativa, TEP excluido. Si no, es posible utilizar cintigrafía pulmonar. Positivo, requiere más exámenes. Negativo, descartamos TEP. Y en pacientes con alto riesgo de tromboembolismo pulmonar, no realizamos dímero D, nos vamos directamente eh, a la angiografía pulmonar por tomografía, al CTPA. Y lo mismo que mencionamos ya anteriormente. En cuanto al tratamiento, tenemos un paciente hemodinámicamente estable. Ya, si es que este es el caso, si es que el paciente es hemodinámicamente estable, nos preguntamos, ¿hay contraindicación para la anticoagulación? Si la respuesta es sí y se confirma el TEP, inici- eh, iniciamos con la colocación de un filtro de vena cava inferior. Si es que no está contraindicada la anticoagulación y dependiendo de la sospecha de tromboembolismo pulmonar, si es que la sospecha es baja ya, y el diagnóstico va a tomar más de 24 horas, se inicia anticoagulación. Si va a tomar menos de 24 horas el diagnosticar o no TEP, no se inicia anticoagulación. Si es que el riesgo es moderado, ya si es que la probabilidad pretest es moderada y la evaluación diagnóstica va a tomar más de 4 horas, se inicia anticoagulación. Si este no es el caso, si va a tomar menos de 4 horas, pues no se inicia. Y si la sospecha es alta, iniciamos directamente anticoagulación. Ya. Eh, Posteriormente, ya realizamos la evaluación diagnóstica. Ya si es que se excluye el TEP, descontinuamos los anticoagulantes y buscamos causas alternativas que expliquen el cuadro del paciente. Si es que confirmamos TEP, ya a través del CTPA, eh, debemos preguntarnos, ¿requiere el paciente
reperfusión, requiere trombólisis, digamos, el paciente se descompensa. Ya, si es que este es el caso, ya, nos preguntamos una vez más, ¿están los trombolíticos contraindicados? Si es que este es el caso, iniciamos o se requiere embolectomía quirúrgica o mediada por catéter. Ya, si es que no está contraindicado, pues retiramos la anticoagulación, que en este caso, digamos, sería heparina no fraccionada, si es que el paciente está inestable. Em, Se realiza el procedimiento trombolítico y se continúa con la anticoagulación. Si hay una mejoría, se ya mantiene la terapia, se da ya la terapia de mantenimiento de anticoagulantes. Ya, si es que no se considera la trombólisis, si es que no se considera la reperfusión, pues se continúa con los anticoagulantes. Ya, si el caso es un paciente con, eh, si un paciente se encuentra hemodinámicamente inestable, y se evidencia sobrecarga del ventrículo derecho, si es que este es el caso, nos preguntamos una vez más, ¿está contraindicada la terapia trombolítica? Si este es el caso, cirugía eh, o embolectomía mediada por catéter. Si este no es el caso, retiramos anticoagulación, heparina no fraccionada, se realiza el procedimiento y se resume anticoagulación, se continúa anticoagulación. Si es que hay una mejoría clínica, continuamos ya con la terapia de mantenimiento y si no, pues podemos repetir la trombolisis sistémica o realizamos cualquiera de estas. Y así es que el paciente no se encuentra hemodinámicamente inestable, pues procedemos al algoritmo que recién vimos. Y bueno, esto sería todo en cuanto a diagnóstico y tratamiento de tromboembolismo pulmonar.